Ok, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Este es el curso de calidad de software de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador, de la carrera de Ingeniería de Software. En este curso, que es un curso introductorio de calidad, empezamos analizando los indicios de la calidad en general, y ahora que ya entramos en cuestiones de calidad específicas de software, pues en esta clase vamos a hablar de conceptos de calidad de software. Justamente vamos a continuar también hablando del proyecto, y luego vamos a seguir con más definiciones que nos van a permitir conceptualizar el trabajo que vamos a hacer en términos de calidad. Dicho eso, pues primero que nada, pues a los tiempos que nos podemos ver, resulta que el último viernes, lamentablemente, yo no pude conectarme a la clase, y después supe que teníamos el permiso de la semana pasada por el tema de la conferencia, que por cierto estuvo muy interesante también. Y como justo coincidía con nuestros horarios de clase, pues entonces ya tuvimos que suspender. En esa medida, pues retomamos el día de hoy desde donde nos habíamos quedado. Les agradezco por haber mandado la tarea que correspondía a evolución de software. Como ustedes vieron, en esta tarea básicamente consistía en revisar esta información general, o de cultura general más bien, sobre la historia de la calidad o la historia del software, pero de algunos, no todos, pero sí los principales hitos de la calidad, como para tener todos un contexto general de algunas de las personas y algunos de las digamos, conceptualizaciones, herramientas, propuestas que se han hecho en el área de calidad de software, ¿no? Sin embargo, ya entramos en materia desde ahora y vamos a empezar ya a aprender estándares específicos y herramientas también que nos van a permitir evaluar el producto que vamos a recibir por parte de equipos de compañeros. En esta primera fase del producto, en esta primera parcial, nuestra función es como equipo de desarrollo. Entonces, hoy vamos a tener lo que habíamos quedado a hacer en la clase anterior, que es una sesión donde en la segunda parte de la clase de hoy yo les voy a indicar a ustedes algunos ejemplos de entregables para que tengan ustedes una idea más concreta de lo que se espera en esta primera entrega del proyecto, ¿no? Como ha pasado el tiempo sin vernos, también considero prudente aplazar la entrega de este trabajo, que en principio estaba prevista para este 5 de diciembre, que además es semana de fiestas de Quito y semana de fin de feriado largo, porque el día 8 entiendo es vacación, es decir que otra vez perdemos una clase la próxima semana, pero no importa. En todo caso, la idea sería que ustedes aprovechen el tiempo, ese fin de semana largo, y la entrega la vamos a aplazar para el día 12 de diciembre. Entonces vamos a hablar hoy día de una manera más concreta cuáles son los entregables que abarca la entrega, porque obviamente no es solamente código, sino también otros elementos justo de los que vamos a hablar hoy en las conceptualizaciones. Entonces, dicho eso, bienvenidos. Voy a sacar una captura de este momento de los asistentes y voy a compartirles pantalla eh, de las diapositivas que se encuentran en el aula virtual, que tienen que ver con conceptos de calidad de software. Conceptos de calidad. ¿Ok? Entonces, continuamos. Hasta la última clase habíamos cerrado el estudio general de la calidad de software, y habíamos comentado que hay dos grandes perspectivas en las que más o menos se ubican todos las diferentes conceptualizaciones de calidad que se han dado. Y habíamos dicho que para el caso de nuestra materia y nuestro proyecto vamos a intentar abarcar tanto desde una perspectiva como de la segunda perspectiva. La segunda es comparar el producto contra una norma, que en nuestro caso va a ser la norma 25010, y la otra es comparar el producto con otros productos similares. Entonces, cada uno de ustedes va a comparar el producto que reciben contra la norma y la especificación, porque no van a tener ustedes conocimiento más que de un solo producto, y yo me voy a encargar de hacer la segunda parte, que es comparar entre productos.
La idea es que al final de este semestre podamos definir cuál de los productos construidos tuvo la mejor calidad en general y también por criterio de calidad. Entonces ya sé a dónde queremos ir y por eso es que en esta primera parte cada equipo va a hacer el mejor esfuerzo posible para lograr el producto de mejor calidad posible para entregárselo al equipo que va a ser de evaluador. Entonces, entrando en materia, en esta primera parte de la clase nos corresponde revisar cuáles son las definiciones formales que nosotros vamos a utilizar para este curso y para el proyecto. Entonces, son todas estas que ustedes ven listadas en la segunda parte de esta diapositiva, ¿no? Entonces, vamos a ir cubriéndolas una por una. Entonces, en definiciones relativas a software, la primera definición que vamos a tomar, y que es muy importante que ustedes la puedan explicar en cualquier momento, incluyendo en el examen, es la definición de sistema. Sistema vamos a definirlo acorde a la norma ISO IS 25010 del año 2011. Y dice así, sistema viene a ser la combinación de elementos que interactúan entre sí y que se organizan para lograr uno o más propósitos declarados. Por ejemplo, un sistema informático se compone de hardware, software y el llamado humanware. Entonces, esta definición habla de sistemas en general, o sea, de cualquier tipo de sistemas, como una combinación de elementos. Y estos elementos tienen que de alguna manera tener interacciones y tener una meta común. Ahora, cuando hablamos de sistemas informáticos, los principales elementos van a ser el componente de hardware, el componente de software y las personas que van a operar ese software utilizando ese hardware. Entonces, cuando nos pregunten cuál es la diferencia entre un ingeniero de sistemas y un ingeniero de software, pues aquí está parte de la respuesta, ¿no? El ingeniero de sistemas abarca esta combinación más grande del sistema informático que incluye la parte del hardware, la parte de las redes, de las comunicaciones y también del personal necesario para operar el sistema informático. En cambio, nosotros como ingeniero de software nos regimos a esta siguiente definición. La definición de software es sacada de la norma ISO IS IEEE 90003, 90.000 o 9000-3, también se le dice, del año 2018. Y esta definición dice que software es un conjunto de programas, procedimientos y posiblemente documentación y datos. Un producto de software puede ser destinado para la entrega, ser parte integral de otro producto o ser utilizado en desarrollo. El software también incluye el firmware. Entonces, varias cuestiones de esta definición de software, ¿no? Entonces, primero, el software obviamente sí abarca código o conjuntos de programas, pero no solamente eso, también abarca procedimientos. Esto es bien importante para nosotros en el proyecto porque para la entrega, que ahora ya la acabamos de aplazar para el día 10, me parece que dije, perdón, para el día 12 de diciembre, obviamente que ustedes tienen que entregar componentes programáticos o código, pero también, como la definición habla de procedimientos, esos se verán reflejados en elementos de diseño. Entonces, podría ser un flujograma, podría ser un diagrama de clases, podría ser un diagrama de secuencias, y a cada equipo puede escoger libremente el tipo y formato de documento de diseño que va a presentar. Y eso reflejaría los procedimientos de los que habla la definición de software, ¿no? Y posiblemente documentación y datos asociados. Entonces, todo producto de software tiene que venir también con una documentación. Para esta primera entrega, yo no les voy a pedir, y no está puesto en la especificación, documentación de usuario final, porque como seguramente van a haber necesidad de hacer mejoras en esta versión, en la segunda versión es donde incluiremos la parte de la documentación. Y la parte de los datos en ciertos productos de software es obligatoria. Por ejemplo, en el mismo que estamos construyendo, al tratarse de un diccionario, tú no puedes venderle a un usuario un diccionario que está vacío. Es decir, que tiene las interfaces para poder consultar y etcétera, etcétera, pero no tiene los datos. Entonces, en productos como el nuestro, los datos asociados tienen que venir
como parte del producto de software, ¿no? En nuestro caso, ustedes en la especificación, como ya deben haber visto, se pueden descargar un documento PDF donde están los datos de prueba con los que vamos a trabajar. De todas maneras, en la segunda parte de hoy vamos a abrir juntos ese archivo. Entonces, este producto de software puede ser para entregar tal como está, como el que estamos haciendo para el proyecto, puede ser parte de otro producto. Entonces, digamos que tú estás haciendo un software que permite hacer cierta funcionalidad que debe ser empatado con otro producto de software que hace otra funcionalidad y esos dos deben coexistir en un solo ambiente de hardware que sería el sistema informático. Entonces, en ese caso, tu software no funciona solo, sino que es parte de algo más grande, ¿no? O también podría ser un software que permite hacer desarrollo de software. En este caso estaríamos hablando de, por ejemplo, los ambientes integrados de desarrollo o herramientas que generan automáticamente código o pruebas que también son productos de software, ¿no? Y finalmente el firmware viene a ser lo que se constituye después en productos de Internet de las cosas, ¿no? Por ejemplo, una lavadora inteligente va a tener un chip y ese chip va a tener la lógica almacenada en circuito. Entonces, cuando un código o un programa o un software está dentro de un dispositivo físico de circuitería, eso es lo que nosotros denominamos firmware, ¿no? Entonces, los carros, los cerebros de los carros es un ejemplo de firmware. La tarjeta madre de una refrigeradora inteligente es un ejemplo de firmware porque ahí hay lógica programada que está insertada en el hardware, ¿no? Entonces, esta va a ser nuestra definición de software, tomen en cuenta cumplirla y esto también define nuestra profesión, ¿no? Entonces, ¿a qué nos dedicamos los ingenieros de software? A escribir código, sí, pero no solamente eso, también a establecer procedimientos en formato de diseños, a hacer documentación de todo tipo, por ejemplo, los requerimientos, de los que también vamos a hablar ahora al ver ejemplos para el producto, también documentación de usuario como manuales, documentos de instalación o de configuración, y también nosotros somos responsables de los datos en ciertos casos. Ok, avanzando entonces, quiero hablar de los elementos de software porque el momento que hagamos ya la evaluación del producto que cada equipo va a recibir, vamos a identificar los distintos elementos de software que van a ser evaluados, ¿no? Entonces, ¿qué es un elemento de software según la norma ISO IS IEEE, nuevamente la 9000-3 del año 2018? Es simplemente una parte identificable del producto. Entonces, el código es una parte identificada del producto y ustedes van a evaluar la calidad del código de sus compañeros. ¿Qué más? El documento de diseño es una parte identificable del producto y ustedes van a evaluar la calidad de ese documento de diseño. El documento de las pruebas es otra parte identificable, también van a evaluar la calidad de ese documento, ¿no? Entonces, todos esos partes identificables del producto que pueden ser evaluadas de manera independiente se constituyen o se denominan más bien elementos del software. Hoy día vamos a hablar de varios de estos elementos que tienen que ser entregados en la primera versión. Luego también para nosotros es importante definir o conceptualizar lo que es un proceso de software en general. Y vamos a tomar al autor Somerville, que en su libro de texto, que justamente se denomina Ingeniero de Software, da esta definición de proceso. Dice, un proceso de software es el conjunto de actividades relacionadas entre sí que llevan a la producción de un software. Estas actividades pueden implicar, escenario 1, el desarrollo de un software desde cero, escenario 2, la modificación de un producto existente. Voy a empezar por el último. En el tema de escenarios, yo diría que el 85% de las veces tú te vas a enfrentar a la participación de un escenario 2. Es decir, existe ya un producto de software en el cual tú vas a tener un rol en su modificación o mantenimiento. Y para hacer esa modificación o mantenimiento vas a aplicar un determinado proceso de software. El otro escenario es menos usual, pero es justamente el de este curso, ¿no? Hemos propuesto un producto de software no muy común, que probablemente sea muy difícil encontrar ya uno existente tal y cual se ha propuesto aquí. Es posible que algunos
código de productos anteriores pueda ser reusado, pero en sí el desarrollo como tal es en este caso un desarrollo desde cero, ¿no? O al menos se espera que así sea. Entonces, este es el escenario menos común, pero es el que vamos a usar en este curso para que ustedes tengan total control sobre el producto como sus autores. Porque claro, si tú recibes un software ya hecho y lo tienes que modificar, ese software ya viene con los problemas de calidad de quienes lo desarrollaron, ¿no? Entonces ya no eres totalmente responsable de la calidad o falta de calidad de ese producto. En cambio, en el desarrollo desde cero, sí, cada uno de los equipos de ustedes es 100% responsable de la calidad final con que lo entreguen, tanto en la versión 1 como en la subsiguiente versión 2, que será la que sea revisada por los compañeros. Entonces, todo proceso de software es un conjunto de actividades que me llevan a producir software. Ahora, ¿cuáles son estas actividades? ¿En qué orden se realizan? ¿Qué se necesita para hacer estas actividades? ¿Cuáles son las salidas de estas actividades? Eso ya lo define cada proceso. Hemos dicho en nuestro caso que vamos a utilizar como paradigma el agilismo, porque no tenemos mucho tiempo para construir este producto. Y dentro del agilismo, tentativamente el proceso podría ser Scrum, pero también podría ser una variación de Scrum o cualquier otro proceso de software que te lleve a hacer un desarrollo ágil. Entonces, no está, digamos, limitado el proceso de software específico que ustedes vayan a utilizar, porque en este curso nos vamos a enfocar desde la perspectiva de lo que los estándares piden que los procesos de software bien hechos tengan. Y de esto vamos a hablar en la segunda parte de este curso, en el segundo bimestre. Por ahora, en este primer bimestre, vamos a desarrollar el producto siguiendo un proceso ad hoc, que es orientado desde el agilismo y que puede ser basado o inspirado en Scrum. Va por ahí lo que queremos hacer en esta primera parte del proyecto. Ahora, aquí sí viene un término que también es importante no confundir, producto de trabajo. Podría ser confundido con el término anterior que se denomina elemento de software. Entonces ya dijimos que el elemento de software es una parte identificable de un producto de software. Entonces, ¿qué es un producto de trabajo? La confusión se da porque todos los elementos de software son a su vez producto de trabajo, pero existen otros productos de trabajo que no son elementos del software, y de eso es lo que habla esta definición. Entonces, producto de trabajo, vamos a tomar la definición de la norma ISO/IEC 20246 del año 2017. Y dice así: un producto de trabajo es cualquier artefacto producido en un proceso. Entonces, ustedes ya están, de hecho, haciendo un proceso de desarrollo porque ya han hecho y van a continuar haciendo actividades que se relacionan entre sí y que van a dar como resultado un producto de software. Entonces, al desarrollar estas actividades, ustedes van a ir produciendo artefactos. Estos artefactos se denominan productos de trabajo. Entonces, ejemplos de productos de trabajo de un proceso de software: el plan de proyecto. El plan de proyecto se lo tiene que tener. En el caso de ustedes, dijimos algo muy informal, ¿no? Se van a dividir en roles. Algunos van a hacer el rol de programadores, otros de testers, otro el rol de coordinación. Algunos roles pueden ser compartidos entre varias personas. En un equipo, a lo mejor una persona tiene que hacer varios roles. Y luego se organizaron para repartirse las actividades tomando en cuenta una fecha. Ahorita que, de entrega, ¿no? Ahorita que esa fecha ha cambiado a una semana más, seguramente vamos a tener que replanificar. Y un poco a la luz del tiempo adicional que tenemos, reorganizar este plan. Entonces, este plan del proyecto es un producto de trabajo del proceso. Sin embargo, no es un elemento del software, porque cuando tú entregues el software, el plan del proyecto no es una parte necesaria para que el producto funcione o sea mantenido. Esa tal vez es la mejor manera de diferenciar qué productos de trabajo son elementos del software, ¿no? Entonces, el plan nos sirve a nosotros para hacer el desarrollo, pero el plan no es parte del software, porque el software puede funcionar o ser mantenido sin ese plan. ¿Sí? De hecho, tendrá que haber un plan específico para ese mantenimiento, ¿no? La especificación de requisitos sí cumple doble función. Es un producto de trabajo del proyecto porque ha sido producido durante este proyecto, pero a su vez es también un elemento del software.
Si tú entregas un software sin su especificación, está incompleto. Por eso es que hoy día vamos a profundizar en el tema de la especificación, viendo algunos ejemplos de especificaciones de productos, de un producto similar al de ustedes, que fue uno que construimos el semestre pasado. De tal manera que ustedes tengan una idea de qué se espera en este artefacto que se llama la especificación de requisitos, que es producto de trabajo y elementos del software. La documentación de diseño también es producto de trabajo y elemento del software. El código fuente, de igual manera, es producto de trabajo y elemento de software. El plan de pruebas, que es donde yo digo, vamos a hacer 20 pruebas y la prueba 1 se va a hacer en este día y va a ser con estos datos, e incluso podría poner y la va a hacer tal persona, eso es una planificación, es producto de trabajo, pero no es elemento del software, porque ese plan de pruebas no va a ser necesario ni para operar el software ni para darle mantenimiento, entre otros, ¿no? Aquí, por ejemplo, en nuestro caso específico del producto que estamos desarrollando, la base de datos, este pequeño listado de asanas y traducciones y de palabras base y morfemas con sus traducciones, se convierte en otro producto de trabajo, en otro artefacto del proyecto que además es un elemento del software porque esa base de datos, estructura de datos, como le vayan ustedes a diseñar e implementar, debe ser entregada junto con el producto para que pueda ser operada. Ok, vamos entonces a entrar a revisar la última parte de definiciones que ya son propias del tema de calidad de software. Entonces, la primera es justamente qué es la calidad de software. Esta definición se alinea con la definición dada en la clase anterior, en la última clase que tuvimos, de qué es calidad. Entonces, acorde a las normas ISO, ¿no? Entonces, la definición de calidad de software la vamos a tomar de la norma IEEE, la 730 del año 2014. Esta norma es de especial importancia para nosotros porque la 730 fue la primera norma de nuestra profesión, la primera norma relativa al software que existió. Entonces, eso fue en el año 1974 y a partir de ahí, pues han habido varias versiones de la norma 730 y la versión última es justamente la del año 2014, que ha sido ratificada hasta la fecha de hoy y que habla de cómo debe ser el proceso de asegurar calidad en un producto de software. Entonces, dentro de esa norma, la definición de calidad de software, que esta sí que la tenemos que saber y poder explicar de una manera exacta, dice así: calidad de software es el grado en que un producto de software cumple requisitos establecidos. Entonces, fíjense en que en esta definición, que es la que nosotros vamos a utilizar, la calidad del producto está relacionado con el cumplimiento de requisitos. Entonces, estos requisitos para nosotros van a venir de dos fuentes. La primera fuente, que es la especificación del producto misma, la misma especificación del producto, y la segunda fuente, los requisitos de calidad establecidos en la norma 25010, que vamos a estudiar en clases futuras, ¿no? Entonces, el grado en que el producto cumpla con estos requisitos da su calidad. Entonces, si cumple con el 80%, su calidad es de 8 sobre 10. Si cumple con el 50%, su calidad es de 5 sobre 10. Ahora, recuerdan que también, acorde a Shewhart, hay que definir rangos válidos, ¿no? Rangos permitidos. Entonces, yo podría decir, mire, nuestro mínimo de calidad para poder dar luz verde a que salga en producción es 7.5. ¿Sí? Y si este producto saca un nivel de cumplimiento de 7, entonces nosotros como personal de calidad decimos, este producto no puede salir a producción porque no cumple con el mínimo requerido de grado de calidad. Entonces el grado siempre va a ser una nota, una puntuación, un porcentaje. Al final del proyecto de este curso, cada uno de ustedes le habrá colocado esa nota general al producto de los compañeros. Y esa nota general va a venir respaldada de notas parciales, digámoslo así, de distintos aspectos de calidad que vamos a medir en ese producto. Entonces, en la práctica, eso es lo que vamos a hacer para aplicar esta definición de que calidad de software es el grado en el que el producto cumple con requisitos. Sin embargo, dice, la calidad depende del grado en que estos requisitos representan con precisión necesidades, deseos y expectativas de los interesados.
En un proyecto real esto es bien complejo porque los interesados son un montón. Son los clientes que pagan, son los usuarios que van a operar el producto, son los clientes del cliente. Por ejemplo, si es un banco, son los dueños del banco, son los empleados del banco y son los clientes de ese banco, ¿sí? Los que tienen cuentas de ahorro y demás con el banco, ¿no? Y todos esos grupos de personas van a tener necesidades variadas, expectativas variadas y en la realidad muchas de estas se contradicen. Entonces, a lo mejor lo que espera el cajero que opera el producto en la ventanilla no es lo mismo que lo que espera el cliente del banco que hace la cola y pide una transacción, o lo que espera el dueño del banco en términos de poder ver cómo va financieramente la operación de su banco. ¿Sí? Entonces hay distintas necesidades, distintas expectativas, estas pueden contradecirse, es bien complicado. Por eso es que existe toda una área de especialización en nuestra profesión que se llama la ingeniería de requerimientos, donde tú te especializas justamente en esto, ¿no? En entender y elicitar, o sea, recoger necesidades, deseos y expectativas y plasmarlos en un documento de requisitos, porque este documento de requisitos va a ser el insumo principal para medir la calidad del producto de software. Por eso hoy día vamos a poner especial énfasis en cómo ustedes van a entregar en la primera versión estos requisitos, que va a ser básicamente en formato de historias de usuario. Entonces, avancemos un poquito más. Vamos a hablar de control de calidad de software, por sus siglas en inglés SQC, que significa Software Quality Control. La definición la vamos a sacar del texto de Pressman y Maxim, que se llama Ingeniería de Software, un enfoque práctico, que es prácticamente el texto más utilizado a nivel mundial en la formación de ingenieros de software, ¿no? Entonces, ¿qué dicen Pressman y Maxim con respecto al control de calidad? Dicen, es un conjunto de actividades que ayudan a eliminar problemas de calidad en los productos de trabajo. Entonces, volvamos al concepto de producto de trabajo, ¿no? Producto de trabajo es todo artefacto que se construye durante el desarrollo. Entonces, los productos de trabajo pueden ser elementos del software como el código, el diseño, etcétera, pero también pueden ser otros artefactos que no son elementos del software como el plan del proyecto, el plan de pruebas, etcétera. ¿Sí? Entonces, toda actividad que ayuda a quitar problemas de calidad de cualquier producto de trabajo es o forma parte del control de calidad. Para determinar, dice, continúa la definición de Pressman, para determinar si las actividades de control de calidad están siendo efectivas, se utiliza una combinación de mediciones y de retroalimentación. Entonces, nosotros podemos medir qué tan efectivo está siendo el control de calidad. ¿Sí? Por ejemplo, ayer nomás veía un TikTok en vivo que era curiosísimo porque era una fábrica de lamparitas LED, me parece que la China, y entonces el operario de la fábrica había puesto un streaming online. Y entonces la persona, su trabajo consistía en coger las lamparitas LED, ponerlas en un plug de poder y verificar que se prenda. Entonces cogía de 5 en 5, de 10 en 10, las ponía, se prendían y les ponía en la banda donde se iban ya para empaque, ¿no? Y detrás de la persona estaba justamente el inspector, que era otra mujer, ambas eran chicas. Entonces la otra mujer, que recordaba mucho la imagen que vimos en la capilla funeraria del visir, estaba simplemente ahí parando, viendo que la otra mujer haga bien su trabajo. Entonces, en ese escenario, la que efectivamente tomaba las lamparitas LED y las ponía para ver si se prendían, estaba haciendo la actividad de control de calidad. ¿Cómo sería en este caso la eliminación del problema? Si una o varias de las lámparas no se prenden, esa les pone aparte. Y entonces allí vendrá el proceso en el cual se definirá si pueden ser compuestas, arregladas o si deben ser desechadas. Pero en todo caso ya se la saca de percha y eso ya ayuda a eliminar un problema que es que no llegue al cliente final un objeto o un producto que no funciona, ¿no? Y luego la persona que estaba detrás parada viendo lo que hacía es la persona que está haciendo la medición. Una de las cosas que yo noté que hacía esa persona era ver cuánto se demoraba. Entonces, una medición podría ser cuánto te toma
controlar que las lamparitas, que 10 lamparitas se prendan o no. ¿Sí? Y luego podría venir la retroalimentación, que podría ser, mira, no las coloques o manipules de esta manera, manipúlalas de esta otra manera, porque eso te va a ahorrar tiempo, por ejemplo. Entonces, esos dos roles son roles de control de calidad. Para el caso del proyecto, que recuerden que toda esta teoría no la vamos a dejar en papel, sino que la vamos a directamente aplicar en el proyecto. Cuando ustedes reciban el producto de software, ustedes se convierten en las personas encargadas de ejecutar estas actividades que ayuden a eliminar problemas de calidad. Ustedes van a ser las que tomen la interfaz y vean si yo consulto una asana, me salga bien el nombre. Si yo consulto un morfema, me salga bien la traducción, etcétera, ¿no? Y yo voy a ser la persona que inspeccione tus actividades de control de calidad y que te dé retroalimentación. Y les voy a decir, vean, es que esta parte no la están probando bien, pero fíjate que no estás utilizando datos completos para poder hacer tus pruebas, etcétera, ¿no? Entonces, esto es control de calidad. ¿Por qué razón? Porque se hace después de que el producto existe. Entonces, la lamparita LED ya fue fabricada, ahora le meto en el plug para ver si se prende o no. Entonces, estoy controlando post-mortem, después de haber hecho el desarrollo. Lo siguiente y más inteligente, porque ahorra dinero, es la garantía de calidad de software. Algunos le traducen como aseguramiento de calidad de software. En inglés es SQA, que significa Software Quality Assurance. Entonces, la garantía de calidad de software, también sacada de la misma norma, básicamente dice, conjunto de actividades independientes que definen y evalúan la adecuación de los procesos de software para proveer evidencias que den confianza en que esos procesos son apropiados y producen productos de calidad, acorde con los fines. Entonces, fíjate que la garantía de calidad de software tiene que ver con una cuestión de confianza y de eso vamos a hablar un poquito más el día de mañana cuando hablemos de otros conceptos que son los conceptos de error, defecto y fallo. Entonces, cuando un producto de software falla, uno de las consecuencias es que las personas pierden confianza en ese producto. ¿Sí? Y entonces, las actividades de garantía de calidad lo que tratan de hacer es lo contrario, aumentar la confianza que las personas puedan tener en que la manera como se ha construido este producto lleva a que el producto tenga calidad. Les pongo un ejemplo concreto, digamos el código. Ya ustedes tienen que entregar un código el 12 de diciembre. O sea, pueden ser varios archivos de código en el lenguaje o lenguajes que ustedes escojan, pero finalmente ustedes están en el proceso de construir código. Entonces, podemos hacer actividades independientes de garantía de calidad para mejorar la calidad de este código y por ende mejorar la confianza de quien lo va a utilizar, ¿no? Entonces, una podría ser, ok, estoy usando Java, por decir algo. ¿Cuáles son las mejores prácticas de Java? ¿Las estoy o no las estoy cumpliendo? Y así con cualquiera que sea tus lenguajes, ¿no? Otra manera de hacer garantía de calidad es utilizar las opciones de tu ambiente integrado de desarrollo. Hay ambientes que son suficientemente inteligentes para sugerirte, por ejemplo, cómo nombrar los métodos o las variables. Y te dice, por ejemplo, recuerde que es mejor que una variable use el formato camel case, que es básicamente la primera inicial de cada palabra de la variable es en mayúscula. Entonces, si la variable es fecha inicial o fecha de inicio, la F va en mayúscula y la I va en mayúscula. ¿Sí? Y entonces el compilador te avisa y te dice, oye, no estás usando la camel case en el nombre. Y te avisa sobre la marcha. Entonces, fíjate que el código aún no está terminado. El código lo estás produciendo. Y mientras estás produciendo el código, ya tu compilador te va avisando las cosas que le puedes mejorar. Eso es garantía de calidad de software, porque no es que yo termine el código, te doy todo mi código y ahora míralo, ¿no? Eso sería control de calidad, porque un tercero revisa algo que ya se hizo para ver qué tan bien o qué tan mal está. En cambio, en garantía de calidad, por lo general, el mismo que produce el artefacto es el que va haciendo actividades adicionales a las de la producción para mejorarlo. ¿Sí? Entonces, eso implica también una sobrecarga adicional de trabajo, ¿no? Y implica también una sobrecarga adicional de tiempo. Por eso se dice que un producto que se elabora con aseguramiento de calidad
puede tomar más tiempo y puede costar más que un producto que se hace sin aseguramiento de calidad. Pero en cambio, el producto final seguramente va a ser mejor que el que se hizo sin aseguramiento de calidad. La confianza de los consumidores va a ser mejor en el producto que sí tiene garantía de calidad que el que no tiene. ¿Sí? Entonces, ese overhead adicional en tiempo, en costo, en actividades, a la final paga bien. No es un gasto, es una inversión. Porque yo invierto en calidad, pero obtengo un producto de mejor calidad. Si yo me ahorro, entre comillas, en calidad, voy a obtener un producto de mala calidad. Y como ya hemos dicho antes, el costo de la mala calidad siempre va a ser más alto que el costo de la calidad buena. Entonces, igual voy a acabar gastando, prefiero gastar en calidad que dejar que luego el costo me venga de golpe cuando hay un fallo del producto por culpa de la mala calidad. Eso vamos a hablar y ver ejemplos, incluso con valores reales de dineros perdidos el día de mañana. Entonces, un concepto adicional, y creo que con esto terminamos esta primera parte de teoría, es hablar de gestión de calidad de software. Entonces, la gestión, como su nombre lo dice, implica también hacer actividades. Estas actividades tienen que ser coordinadas y lo que permiten es dirigir y controlar a la organización, al equipo con respecto a la calidad. Entonces, en este caso, quien va a hacer gestión de calidad para todos los grupos soy yo, porque yo les voy a decir, mira, necesito que hagan estas actividades. Yo voy a dirigir que las hagan en un determinado momento, con un determinado tipo de insumos, o sea, herramientas y datos de prueba, y yo voy a controlar que el equipo efectivamente realice de la mejor manera estas actividades. Entonces, la parte de gestión de calidad, en este caso, la voy a ejercer yo, pero en una empresa real, tiene que haber un jefe de calidad, un encargado de los procesos de calidad que haga esta parte administrativa de la gestión. Y con eso terminamos. Aquí viene el ejercicio que ustedes hicieron, que fue leer esta sección en donde históricamente se van viendo fechas y hitos y personajes de la evolución de la calidad de software y la elaboración del mapa mental. Entonces, en este punto, quisiera pedir que uno de ustedes, así aleatoriamente, Eric Cabezas, por favor, nos compartes en pantalla el mapa que produjiste y no nos expliques completo, porque yo sé que son mapas extensos, pero sí nos des tu reflexión del aprendizaje obtenido al leer esta parte de la evolución. Escuchamos, Erika. Erika, la una, voy a... Ay, no tienes micrófono. Ok. Entonces le cae la suerte a Daniel Mera. Voy a dejar de compartir para que Daniel nos pueda compartir. No te preocupes, Eric, no pasa nada porque como es que sí quiero escuchar, tampoco tienes micro. Bueno, ¿quién quiere voluntariamente mostrarnos su mapa? Esta no es una actividad calificada, solamente queremos recordar de qué se trataba y una reflexión rápida. Alguien que esté en casa y pueda mostrar el mapa. Está bien, un cariñito. Entonces, 2 décimas extras para el que muestre su mapa y de su comentario. Tampoco. Les cuento que Alejandro, ok, Alejandra, perdón. Dale, Alejandra, siempre te cambio de nombre. No pasa nada, buenos días, sí. Hola, mija. ¿Puedes compartirnos tu mapa y no explicarnos en detalle, sino darnos tu reflexión de la parte Ya, que más te llamó la atención o que fue más novedosa para ti? Adelante, te escuchamos. bueno, aquí están las cuatro eras o como generaciones, que es así como yo lo pude ver. Algo que me tomó bastante la atención es esta era de aquí, pues fueron muchísimos más los autores y bastantes avances los que se dieron, no solo en cuestiones de calidad, sino también más aproximaciones a lo que muchos de estos autores vi que eran como que los pioneros en los temas de metodologías ágiles y en ese tipo de temas y sobre todo, pues algo que, bueno, yo pensé y intenté como que relacionar es que
Muchas de las razones por las que todas estas metodologías fueron creciendo es por estos conceptos de calidad mismo, porque se buscaba no solo hacerlo bien, sino también hacerlo más eficiente, más rápido y fácil de comprender, de organizarse en las organizaciones mismo. Entonces, bueno, por mi parte, esta es como que la era, la generación que más me llamó la atención, sí. Ujú. Tal vez creo que no alcancé a poner uno o dos, pero sí están los más importantes que fueron para mí, sí. En especial los que eh, de las pruebas automatizadas, quienes estuvieron en el manifiesto ágil y etcétera. Ujú. Listo, muchísimas gracias, Alejandra. Entonces, tienes tus 2 décimas extras. Como terminamos este tema, vamos a hacer 5 minutos de receso para que se estiren un poco, descansen, se saquen los audífonos si quieren. Y en 5 minutos es importante que regresemos y entre ustedes se coordinen porque yo voy a hacer una presentación general de, de una explicación general de las especificaciones para el entregable del proyecto y junto con ello les voy a mostrar a ustedes ejemplos de entregables. Y en base a eso, cada equipo va a tener la posibilidad de hacer preguntas si es que las tienen con respecto a este plazo y a lo que se espera que entreguen como parte del producto en la versión. Entonces yo tengo 9:48, pueden poner sus cronómetros y 9:55 nos volvemos a ver, ¿sí? O sea, en 7 minutitos. Ok, voy a pausar también la grabación. Entonces, bueno, en esta parte voy a compartirles pantalla para mostrarles el aula virtual. Y en el aula virtual, específicamente, espérenme un segundito, aquí está, la tarea, ¿no? La tarea donde está la especificación de la versión 1 del proyecto. Entonces, primera cosa, como siempre, las tareas manejan una especificación. Entonces, esta primera entrega del proyecto es el desarrollo del producto en su versión 1. Como les digo, la planificación de nuestro proyecto abarca una segunda versión. Obviamente, todas las mejoras que se tengan que hacer en la versión 2 en base a los defectos encontrados, defectos de calidad encontrados en la versión 1, van a significar una rebaja en la nota de la versión 1. Por lo tanto, ahorita la meta de ustedes debería ser entregar un producto de versión 1 de la mejor calidad posible. Y de eso se trata justo lo que vamos a conversar ahorita, ¿no? Algunos elementos para que tomen en cuenta. Entonces, la especificación dice, primero, entre los miembros del equipo repartir roles de ingeniería de software, por ejemplo, analista, diseñador, programador, tester. ¿Cuántos y cuáles roles cada equipo decide? ¿Cuántas personas por rol? Cada equipo decide, también dependiendo del tamaño. Si es que se necesita porque un equipo es muy pequeño, que una persona haga más de un rol, también eso es posible. En este punto quisiera hacer un alto bueno, ya voy a responder a una pregunta que tengo en el chat. Ahorita que hablemos justamente del diseño y la pregunta dice si el producto debe o no debe tener interfaz gráfica. Me hacen acuerdo de responder en diseño. Pero antes de eso quisiera hacer un acto para conversar, por favor, un ratito el micrófono. Si lo puedes abrir con el compañero Kevin Sailem. Puedes abrir tu micrófono un ratito, Kevin, o escribir en texto en todo caso. Eh, Kevin, ¿estás ahí? Ok, entonces hago la pregunta general. ¿Alguno de ustedes sabe si Kevin si ya se integró a un equipo de trabajo? ¿Está en el equipo de trabajo de alguno de ustedes? ¿Me pueden indicar por texto o por audio? Ok, bueno, yo lo intenté porque Kevin es un compañero que se ha unido al grupo, a nuestro curso de matrícula extraordinaria, por lo tanto él no estuvo cuando definimos los equipos. Yo había conversado con él la semana pasada indicándole que converse con alguno de los equipos, entonces espero que ya se haya integrado, caso contrario, pues
Si alguien le conoce, que por favor se comunique conmigo. Le veo que está conectado, pero evidentemente no está en cuerpo, alma y mente, solamente en conexión, lo cual es una pena. Lo bueno es que ya la próxima semana nos vamos a ver, Dios mediante, en persona, ¿no? Recuerden que el lunes es importante por dos razones. La una, porque el lunes es votaciones. Como ustedes saben, estamos en la segunda vuelta para lo que es autoridades generales. Como también tal vez algunos de ustedes supieron, y de hecho nos encontramos con algunos y pudimos saludar el día del debate. Yo estuve también participando por la lista C en la opción para la investigación. Pues nosotros en democracia no pasamos a la segunda vuelta, así es que en este lunes que viene todos tenemos que acercarnos a votar. Si no se vota hay sanciones y tenemos que escoger entre las dos opciones que quedan. Entonces, por favor, infórmense bien, revisen las propuestas, miren cuál tú consideras que es la mejor opción para el futuro de la poli los próximos 5 años y en función de eso den su voto, ¿no? Eh, Luego, la otra razón por la cual es importante el lunes es porque es retorno a presencialidad. Entonces, Dios mediante, nos veremos de hoy en 8 para nuestra primera clase presencial y para nuestro primer festeje, ¿no? Vamos a ver si hacemos algo, aunque sea cortito, por fiestas de Quito, ya que de ahí, de hecho, ya es pasada las fiestas como tal, va a ser el 7, pero todavía con esa onda de fiestas de Quito, pues ahí hemos de hacer un alto chiquito para hacer una pequeña cosa de integración y el día 8 ya otra vez estaremos de vacaciones. Pero bueno, regresando a lo nuestro, entonces los miembros del equipo repartir roles, por favor algún equipo dale posada al compañero Sailén. Punto número 2, lo voy a subrayar, desarrollar la versión 1 del producto de software solicitado por el cliente. Entonces, recuerden que ustedes tienen en el aula virtual la grabación donde el cliente hace la explicación de sus deseos, necesidades, expectativas y donde algunos de ustedes participaron, haciendo algunas preguntas importantes para definir mejor el alcance, ¿no? Entonces, primero con lo que el cliente solicita, segundo, utilizando los datos de prueba del archivo adjunto. Entonces, en esta parte de acá abajo, si todavía no lo han abierto, está el archivo, ¿no? Que es un listado de asanas, lo voy a abrir en este momento. Y entonces es un listado corto porque las asanas que existen son por miles y miles, pero aquí solamente están 20. Entonces, es obligatorio que la versión 1 del producto conozca estas 20 asanas, ¿no? Y de cada una de ellas se tiene el nombre en inglés, el nombre en sánscrito y el nombre en español. Entonces, si el usuario pide información de cualquiera de estas 20, el producto le tiene que decir. Si pide información de una que no está aquí, pero sí existe, es opcional que el producto saque la información si es que ustedes aumentan, pero no es obligatorio. La otra opción podría ser un mensaje que diga, esa asana no la tengo registrada, ¿sí? Porque no necesariamente es que no existe, sino que el producto no la tiene registrada, ¿no? Y luego la segunda parte de la funcionalidad tiene que ver con las morfemas y palabras base. Entonces, asimismo, para facilitar el trabajo de ustedes y disminuir el alcance de este producto primera versión, tenemos 24 palabras, ¿no? Y aquí tenemos solamente en dos idiomas, la palabra en sánscrito y la traducción al español. Si ustedes quieren agregarle la traducción en inglés, es opcional, no es obligatorio, pero sería algo que le daría un plus al producto. Tenemos todas las palabras, ¿no? Por ejemplo, esvana, que significa perro. Entonces, si el usuario pregunta por esta palabra base, entonces el software le debe dar la respuesta correcta. Si el usuario pregunta por una palabra base que el software no conozca, pues tiene que dar ese mensaje, ¿no? No tengo registrado ese morfema o palabra base. Entonces, eso con respecto a la base de datos. Entonces, nuevamente, obligatorio estas 20 asanas o posturas en los 3 idiomas y obligatorio estas 24 palabras con su traducción sánscrito-español. Esa sería la parte obligatoria
en cuanto a los datos de prueba, ¿no? También se llaman datos de prueba porque son los datos que ustedes deben utilizar para probar ustedes mismos el producto antes de entregarle al cliente, ¿no? El cliente utilizará los mismos datos de prueba para hacer sus propias pruebas. ¿Qué incluye el desarrollo? Y aquí es donde nos vamos a quedar hoy. Incluye la elaboración de las historias de usuario, una cosa. Segunda cosa, documentación de diseño. Tercera cosa, el código. Cuarta cosa, la especificación de casos de prueba. Quinta, la documentación de ejecución de pruebas. Y sexta, los defectos encontrados al ejecutar las pruebas. Estas últimas tres cosas, es decir, lo que estoy subrayando ahorita, especificación de casos de prueba, documentación de la ejecución y el listado de defectos podrían ser un solo documento. Entonces, podrías meter todo en un solo documento o podría ser dos documentos, uno la especificación y la otra la ejecución con los defectos encontrados, o podría ser tres documentos separados. Eso ya lo dejo a criterio de ustedes, cuántos documentos entregan, pero lo importante es el contenido. Sea uno, dos o tres documentos, el cliente debe recibir la parte donde los casos de prueba están descritos, la información de cuándo se ejecutaron y cuáles fueron los resultados y un listado resumido de todos los defectos que se encontró. No está explícito aquí en la especificación, pero también se asume que esos defectos que ustedes encontraron al probar en su propio producto, lo corrigieron antes de entregar. Por eso es que esta semana extra sería sobre todo para eso. Y yo lo que les recomendaría es que planifiquen terminar el desarrollo para el martes 3, como habíamos quedado originalmente, perdón, martes 5, y luego del 5 al 12 sea el tiempo para que prueben el producto, hagan el listado de defectos, corrijan esos defectos, vuelvan a probar el producto, verifiquen que esos defectos ya no están y lo puedan entregar a ti. Entonces vamos al punto 3, ya le voy a corregir, dice 5, pero es 3, solamente el coordinador es quien sube un informe. El informe es en la plantilla Word, es decir, tiene la parte de la cabecera, tiene la parte de lo que el equipo aprendió haciendo este trabajo, y en la parte del desarrollo lo que contiene es un enlace. El enlace es a GitHub o cualquier repositorio parecido. Si no quieren usar GitHub, pueden usar GitLab, por ejemplo, o cualquier otro repositorio de su agrado. Lo importante es que esté en la nube, ¿no? Y ustedes me provean un link con accesos. Entonces, verifiquen que el link que ustedes me envían sea un link que a mí me permita entrar al repositorio y revisar toda la información. Ya vamos a ver ejemplos de cómo organizar este repositorio. Pero básicamente necesito para esta versión 1 dos carpetas al menos, la carpeta de documentación y la carpeta de código. Entonces veo que hay una pregunta con respecto al PDF de los datos que dice si las palabras ingresan como en el PDF. Sí, utilicen exactamente la sintaxis y la ortografía que está en el PDF. Si es que hubiera errores de ortografía o algo así en el PDF, avísenme porque eso es un problema de calidad mío como cliente. Pero en principio, según yo, no está bien y vamos a utilizar esa forma, ¿no? Porque si ustedes buscan en la web, puede haber diferencias. Hay quienes escriben ADO, de Adho Mukhes Vanasana, como ADHO, hay quienes escriben sin la H, ADO, y entonces en internet te puedes encontrar variaciones. Entonces, para simplificar la cosa, ustedes restrinjanse o básense en la sintaxis y la forma de escribir como está en el PDF. Eso sería la respuesta. Ok, vamos entonces a ver los ejemplos, ¿no? Entonces, en esta carpetita he buscado para ustedes ejemplos de posibilidades, ¿no? Los ejemplos que vamos a ver no significan que lo debas hacer exactamente así, no significa que estén perfectos o completos, son simplemente
documentos ya realizados para que ustedes tomen en cuenta y les dé a ustedes ideas de cómo definir su propio documento. No voy a establecer yo formatos obligatorios porque eso sería quitarle al equipo ágil la posibilidad de autoorganizarse y de autotomar decisiones. Quiero más bien que tengan la libertad de ustedes de mostrarme a mí a través del entregable versión 1 cuál es su, digamos, cuál es el cuál es la cantidad y calidad de documentos que ustedes pueden producir por sus propios medios, ¿no? Entonces, dos ejemplos más bien como para que ustedes tengan idea de lo que el cliente espera, ¿no? Entonces, vamos a ver, como les decía, ejemplos de cada cosa. Voy a abrir este documento y en historias de usuario lo vamos a ver como documentos. Entonces, aquí tengo dos de historias de usuario. Déjenme organizar esto en orden alfabético. El primero, que dice historias de usuario y es un documento en Word, es un problema en el formato. Los dos formatos que yo les recomiendo subir a la nube, GitHub o lo que fuere, es PDF o el formato propio del GitHub, que es .md, que ya lo vamos a ver. Un .md es básicamente un archivo estilo página web que puede ser directamente construido en la plataforma. Entonces, el MD tiene varias ventajas, no hay problemas de portabilidad, es un documento que como está editable en la nube, lo pueden cualquiera de ustedes accesar y modificar, pero la otra opción es subir en formato PDF. Si subes en formato Word, yo no lo voy a poder visualizar en el GitHub, lo voy a tener que descargar para visualizar. Entonces, tomen en cuenta eso, ¿no? Voy a abrir primero el que está en Word. Como ustedes ven en este caso, el equipo que hizo este trabajo el semestre pasado hizo una carátula y el formato que utilizó es el siguiente, le voy a hacer un poquito más grande. Básicamente, lo obligatorio es lo que estoy poniendo ahorita en subrayado, ¿no? Entonces, la historia de usuario debe tener un título. En este caso, el título es traducir un número a quichua. Les comento que el alcance en términos muy concisos del producto del semestre pasado era construir un producto que el usuario le dé un número en un rango, un número entero en un rango, y el producto le dé como resultado ese número en lenguaje quichua. Eso era básicamente lo que tenía que hacer. Entonces, esta historia de usuario es de la traducción como tal y utiliza el típico formato de historias de usuario, ¿no? El formato como usuario tal, quiero hacer tal cosa para tal objetivo. Entonces, es obligatorio tener el título y tener las palabras como, quiero, para. El ejemplo dice, como persona interesada en el idioma quichua, quiero traducir un número de dígitos a quichua para tener a disposición el equivalente en quichua de un número. ¿Sí? Entonces, eso sería lo que a mí me está faltando en esta historia, que si es obligatorio, es un número de identificación. Le podría llamar HU1 o simplemente historia 1. Toda historia debe ser numerada para luego poder ser referenciada y poder hacer trazabilidad. Esta es la parte obligatoria. Lo siguiente, que se llaman los criterios de aceptación, es la parte opcional en la versión 1. Y es opcional porque todavía nos falta cubrir en materia la parte de cómo crear criterios de aceptación para historias, ¿no? Pero si ustedes quieren, pueden adelantarse y opcionalmente, como algo extra, colocar algunos criterios de aceptación. Por ejemplo, fíjense en este primer criterio, habla de la precisión en la traducción y da algunos elementos, que el número de entrada sea válido, que la traducción mostrada sea gramaticalmente correcta y corresponda al valor numérico. Luego viene el número 2, que me parece interesante, tolerancia a errores y excepciones. Dice, dado una entrada inválida, fíjate que el 1 habla de números válidos y de cómo si la entrada es un número válido, la traducción debe ser gramaticalmente correcta. En el caso de ustedes, tal vez dirían, si la asana que se pide existe, la traducción debe corresponder a la base de datos proporcionada por el cliente. Algo así podría ser. Y en el número 2 habla de tolerancia de errores y habla de las entradas inválidas. Entonces dice, si lo que se ingresa es una entrada inválida, por ejemplo, una cadena de texto no numérica, entonces la aplicación debe mostrar un mensaje de error indicando que la entrada es inválida y proporcionar instrucciones claras al usuario para que pueda ingresar a un número válido.
Y así sucesivamente podrían ustedes aumentar más criterios de aceptación a la misma historia o podrían aumentar más historias. Entonces, este es un ejemplo. Vamos a ver el otro ejemplo, que este sí está en el formato correcto, que es formato PDF. Y estas historias tienen un poco más de información. Entonces, primero, ya cumple con tener un identificador único, que en este caso es el número 1. El título de la historia, que en este caso dice ver notificación de advertencia al ingresar números enteros negativos en la aplicación. Tiene una cosa que es opcional y no necesito que la pongan porque ahorita en esta versión quiero que nos concentremos en lo fundamental y no vamos a hacer estimados. En este caso, si pusieron un estimado, y el estimado de 2 horas significaría que eso es lo que se, se cree que tomaría implementar este estudio. ¿Sí? Y fíjense en que este estimado de 2 horas está relacionado con esta parte de acá abajo, que son las tareas de implementación, repartida las 2 horas en 2 tareas. Entonces, la parte de la estimación y la parte de las tareas no es obligatoria, es opcional. Ustedes vean si la ponen o no. En las tareas son tareas del ingeniero de software, ¿no? Entonces dice, crear un método para comparar el número con el rango de números aceptado, me tomará 1 hora. Y tarea número 2, elaborar un método que imprime en pantalla la advertencia al usuario sobre el número y otra estimación de 1 hora. Entonces, esas dos cosas son opcionales. ¿Cuál es la parte obligatoria entonces? Nuevamente, la numeración de la historia, el título de la historia y la descripción de la historia en el formato como usuario tal, quiero hacer tal cosa para tal objetivo. Entonces, en este caso dice, como usuario del sistema, quiero ingresar números enteros negativos para recibir una notificación del sistema y hacerme saber que he ingresado un número no válido. Entonces, esta sería una historia de usuario. Veamos otra, veamos la positiva, ¿no? Entonces, dice, título de la historia número 2, visualizar la aplicación en pantalla. Historia, como usuario del sistema, quiero visualizar la aplicación en la pantalla del computador para tener una aplicación amigable y entendible. Entonces, aquí es donde cada equipo va a decidir cómo va a ser la de la visualización. Si ustedes quieren hacerle con interfaz gráfica, es válido. Si quieren hacerle con interfaz textual, también está bien, solo tiene que estar de esa manera en la historia. Si quieren hacerle como página web, también. Incluso si quieren hacerle como aplicación móvil, es válido. Es decir, el cliente no está limitando ni exigiendo ningún tipo de interfaz en particular. Entonces queda abierto al equipo el tipo de interfaz de usuario textual, ventana, pop-up, web, móvil, que ustedes deseen hacer. Y si quieren hacer una combinación, algo que es, por ejemplo, que se adapta a distintos dispositivos, también lo pueden hacer. Entonces, nada más ustedes escriban la historia de usuario respectiva. Y la parte opcional es la parte de los criterios de aceptación, que por lo general siguen este formato. Dado tal situación, cuando suceda estas parámetros, y mañana vamos a hablar un poquito más de las condiciones, el cuándo, entonces debe pasar lo siguiente. Entonces dice así, dado que el usuario tiene acceso al sistema, cuando ingrese números enteros negativos como -100 y presione Enter, entonces debe mostrar un mensaje de error o advertencia del número inválido. ¿Sí? Entonces fíjense en que los criterios de aceptación un poco detallan de mejor manera lo que debe pasar en la interacción del usuario con la persona cuando esta historia de usuario esté siendo ejecutada. Nuevamente, por ahora, los criterios de aceptación son opcionales, sin embargo, los que ustedes ya consideren obvios, mejor que los vayan poniendo de una vez. La parte en donde yo me voy a concentrar para revisar este primer entregable es que tenga su identificador único, que tenga su título y que tenga la descripción en el formato como quiero. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? Y que disculpe, ¿nos podría facilitar con este documento, por favor, para tener una base? Correcto. Yo les subo en el aula virtual este documento de ejemplo. Listo, Inge, muy amable. Ok. Inge, y otra cosita, disculpe, Sí. respecto a las historias de usuario, que bueno, sí, igual se solicita en el informe, o sea, no entendí si esto va dentro del informe como tal, o es un informe, o es, la historia de usuario va en un documento aparte, y en el Esto informe... va en un documento aparte que se sube en la carpeta de la nube. En el informe solo va a ir el link
de la nube. El link sería de las historias de usuario, o sea, de ese documento y del GitHub, ¿verdad? No, claro, no, solo va un link que es el link del GitHub. Y en ese GitHub, en ese link, hay carpetas y dentro de las carpetas están los PDFs. Ya te voy a mostrar. Listo, ya lo entendí. Sí, ya Gracias. les voy a mostrar, ¿ok? Entonces voy respondiendo también lo que tengo en texto. Ya respondí la pregunta de si se debe tener interfaz gráfica. La respuesta es que no es obligatorio. Ustedes deciden el tipo de interfaz. La otra es de si se ingresan las palabras con el PDF. La respuesta es sí. Para simplificar ahorita solo como está en el PDF y cualquier cosa que no esté en el PDF, un mensaje de no tengo registrado esa asana, no tengo registrado ese morfema o algo así. La pregunta, dice Estefano, es si yo ingreso paribrita, llano, sirsasana, así o todo junto, con los espacios. Porque como ustedes vieron, algunas palabras se juntan sin espacios, como sirsasana. Está juntado sirsa, que significa cabeza, y asana, que significa postura. Porque paribrita, llano, sirsasana es la postura de la cabeza hacia la rodilla o en inverso o algo así. Entonces, algunas palabras se juntan como sirsa y asana y forman una sola sirsasana y otras palabras se escriben separado como paribrita, espacio, llano, espacio, sirsasana. Entonces, la respuesta es tal como está en el PDF, con espacios o sin espacios. Y con las H's o las dobles T's, tal como está en el PDF, asumiendo que el cliente, que es el experto en sánscrito, entre comillas, sabe lo que está pidiendo, ¿no? Porque como no es nuestro lenguaje, mal podemos decir si está bien o mal escrito, si le falta o le sobra una letra, ¿no? Entonces, no sé si eso responde a la pregunta, si no me escriben nomás en el chat o abre su micrófono. Ok, entonces vamos a continuar. Déjenme ver si hay una pregunta adicional aquí. Con el siguiente documento, que es tal vez el más complicado, que es el documento de diseño. Ya, Estefano dice que ya está respondiendo. Entonces, voy a subirles esta grabación y también este documento, que es el más completo, ¿no? Voy a regresar entonces al documento de mis ejemplos. Hemos visto dos ejemplos de historias de usuario. Voy a subir el segundo, que está más completo. Ahora vamos a ver dos ejemplos de documentos de diseño. Nuevamente, no es obligatorio que le hagan exactamente así, sino que son ideas de qué es lo que ustedes podrían decidir como equipo autoorganizado, incluir en el documento de diseño. Primero voy a abrir el de GitHub, dado que estamos teniendo dudas de qué es. Este sería el enlace, me voy a regresar al documento. Este sería el enlace que ustedes me coloquen este de aquí, perdón. Este de aquí, que es el enlace GitHub, donde está el usuario de GitHub y el nombre del proyecto sería el que ustedes me coloquen. Entonces voy primero a abrir ese el general. Déjenme ponerme acá. Entonces yo voy a abrir su informe y voy a coger el enlace y lo voy a poner en mi navegador y me debe llevar a la página principal de GitHub de su proyecto. Entonces, fíjense cómo en este caso, en esta página principal, yo tengo varias carpetas. La documentación versión 1, versión 2, versión 3, porque el semestre pasado hicimos 3 versiones. Este semestre solo vamos a hacer 2 versiones. Y también tengo otra carpeta que se llama de fuentes de Java. Voy a empezar por la de fuente de Java. Entonces, si yo me entro en esta carpeta, en este caso, tengo 3 carpetas adentro, que son las carpetas versión 1, versión 2 y versión 3. Y si yo me entro a la versión 1, ya me entra a ver el código. Entonces, si yo le doy clic aquí en Main.java, fíjense que yo ya puedo ver directamente el código Java que ustedes necesitan. Y aquí yo les puedo ya decir, como control, como inspector de calidad, que está bien identado, que tiene comentarios para cada uno de los métodos, que está claramente organizado, etcétera, etcétera. Entonces, esto se ve como un código de calidad. También fíjese que este producto es un código muy corto, ¿no? Son apenas 84 líneas, todas escritas en la carpeta, en la clase main. Entonces ya ustedes decidirán cuántas clases abren y cómo organizan su código, ¿no? Pero en todo caso, fíjense en cómo en el GitHub yo tengo una carpeta por cada versión de código y una carpeta por cada versión de documentación. Voy a abrir la versión 1.
No, mejor voy a abrir la versión 3, que es la mejor, ¿no? Entonces, fíjense en que en la versión 3 está un documento de diseño y está unas historias de usuario. Entonces, me voy a regresar al documento de diseño. Como es PDF, ustedes pueden ver que dentro del GitHub automáticamente me visualiza. Y en este caso, el equipo ha decidido utilizar el mismo formato del informe para el documento de diseño. Eso no es obligatorio, pero puede funcionar, ¿no? Entonces, el documento de diseño tiene sus secciones de la plantilla y en este caso, el equipo ha escogido presentar como primer artefacto de diseño un diagrama de casos de uso. Entonces, ustedes pueden ver que aquí está el actor, aquí está el boundary y los límites del sistema, y aquí está el caso de uso, que es único en este caso, según este equipo, que es traducir el número. Para el proyecto de ustedes, yo considero que existen al menos 2 casos de uso. Yo tengo aquí el actor, que en realidad debería estar el nombre, que sería instructor de yoga, ¿no es cierto? Y aquí voy a tener 2 casos de uso. En un caso sería traducir asanas de sánscrito a español-inglés, y el otro caso sería traducir morfemas de español, no, de sánscrito a español, ¿sí? Eso sería, recuerden que este diseño a nivel general de la funcionalidad, de la interacción del actor con el sistema, debe luego verse reflejado en el código y luego debe verse reflejado en la interfaz. Y recuerden que el diseño tiene que ser realizado antes del código. Entonces, no tiene sentido que un equipo haga primero el código y luego regrese a ver cómo hace un documento de diseño, porque eso significaría que no está siguiendo ingeniería de software. Si una persona va directamente a crear código, está siendo un programador, no está siendo un ingeniero de software. Entonces, vamos a retomar el proyecto, a repensar lo que estamos conversando ahorita y a hacer las cosas en orden. Entonces, el orden correcto es, hago una especificación, en este caso con historias de usuario, porque es como estamos planteando el proyecto. Segundo, hago un diseño. En este caso, en este ejemplo, han escogido hacer un diagrama de casos de uso. Y tercero, en base a este diseño, hago el código correspondiente. Ese código lo voy a probar, en las pruebas encontraré defectos, esos defectos los voy a depurar, y ese código depurado es el que yo entregaré como parte de la versión 1 del producto en la fecha que quedamos, que es el día 12. Luego, esta no es la única parte de diseño que ellos tienen, ¿no? En la siguiente parte de diseño, este equipo ha escogido un diagrama de flujo. Como es un proyecto pequeño, sí es posible reflejar el procedimiento o el algoritmo a implementar como diagrama de flujo, ¿no? Entonces, aquí ustedes tienen toda la lógica que se va a programar después en el lenguaje de programación que se escoja. Evidentemente, cuando yo revise tu trabajo, voy a entrar a leer tu diagrama de flujo y ver primero, si el diagrama de flujo está bien hecho, si incluye todo lo que está en la especificación, y luego voy a revisar que el código que pegues corresponda al diagrama de flujo que has hecho, ¿no? Porque no tendría sentido hacer un diseño y codificar otra cosa. Entonces, tiene que haber una trazabilidad de especificación a diseño, de diseño a código, ¿sí? Entonces, esos son los 2 artefactos que ha escogido este grupo para la parte de diseño. Vamos a ver otro ejemplo. En este otro ejemplo, que está en PDF, que también les voy a subir en el aula para referencia de ustedes, es otro equipo que en este caso también ha escogido la misma plantilla, ¿no? Y en el documento de diseño, ellos han decidido utilizar un diagrama UML de clases, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, ellos me están diciendo, nuestro producto va a tener 5 clases. Vamos a tener una clase principal de Quichua, de donde se derivan los números. Vamos a tener una clase cuya lógica va a ser la conversión como tal, es decir, aquí está la parte central de la traducción. Y para ello, la clase conversor se va a apoyar de 2 clases, una clase que es la cadena que se va a ir generando conforme el número ingresado necesite, y la otra es una validación que se va a ejecutar para determinar si el número ingresado por el usuario es un número correcto, está dentro del rango y puede ser traducido y bla, bla, bla. Fíjense que además para cada clase está especificado atributos y métodos, ¿no? Entonces, estos métodos
que tiene, por ejemplo, la clase validación, que dice validar letras, validar número, validar dígitos, deben luego verse como métodos del código, ¿sí? Es decir, la trazabilidad de diseño a código es algo que necesito que ustedes garanticen en el producto. Adicionalmente, este equipo decidió lanzarse por el tema de TDD, que significa, como ustedes leyeron en la evolución, Test Driven Development, ¿no? Es decir, desarrollo gestionado por pruebas. Entonces, en TDD, tú primero escribes la prueba como una clase programática y luego escribes el código que pase esa prueba. Y aquí ellos han decidido poner capturas de las clases, ¿no? De las clases de prueba. Entonces aquí tenemos el archivo validación test.java, en donde ustedes pueden ver que es de formato @test. Y tenemos aquí la lógica de la validación. Y tienen otra clase adicional que también está acá, ¿no? Entonces, esto es el diseño que este grupo está proponiendo. Preguntas hasta aquí sobre el tema de diseño o sobre el tema anterior de las historias de usuario. Ok, entonces como veo que no hay preguntas, ese documento también se los voy a subir y vamos a lo siguiente. De gana, dejé de compartir. Denme un segundo. Lo siguiente es el código. Entonces voy a abrir otro código, en este caso de GitHub también. Déjenme compartirles. Voy a cerrar este de diseño, voy a cerrar este de acá. Y voy a compartir otro código, ¿no? Este producto se llama Yupai. Esa es otra cosa. Yo sé que ustedes ya tienen un nombre de equipo, pero faltaría que tengan también un nombre de producto. Entonces puede llamarse Yupai, por ejemplo, o cualquier otro nombre que ustedes quieran. En este caso, dentro del proyecto Yupai en el GitHub existe una carpeta de código y dentro de la carpeta de código el equipo ha organizado su código en 3 archivos .py. El archivo principal cli.py, el de traducción, que es el core del producto, que es traductor.py, y un archivo de pruebas, porque ellos también utilizaron pruebas automatizadas. Son PY porque está escrito en Python, ¿no? Entonces voy a abrir nada más para mostrarles que si yo le doy link a traductor.py, enseguida puedo ver el código, ¿no? Y este es el código que refleja la lógica programada y que debe responder al diseño. Eso básicamente con respecto a los códigos, ¿no? El otro ya lo abrimos. El otro es la versión 1 del Java que le abrimos, que era un solo main. Vamos a hablar de lo último, que sería la especificación de casos de prueba, la ejecución de las pruebas y el archivo el listado de defectos. Que, como dije, puede ser un solo documento, pueden ser 2 documentos o pueden ser 3. Primero voy a abrir un documento PDF que también les voy a subir a manera de ejemplo. Entonces, aquí tengo el documento de casos de prueba. Igual, en este caso han usado el mismo formato Word que estamos usando en general. Este es el documento de casos de prueba. Presentan el proyecto, describen rápidamente de qué se trata el producto. Y a continuación viene la definición de los casos de Y que prueba. no está compartiendo la pantalla. Disculpa. ¿Alguien dijo algo? Inge, no sé si está compartiendo la pantalla. Ay, no estoy compartiendo, discúlpenme un montón. Ahorita les muestro, gracias, disculpen. A ver, entonces retrocedo. Primero les muestro lo de código, discúlpenme que no estaba compartiendo, no me di cuenta. Entonces regreso al código, ¿no? En la parte de código estoy compartiendo el GitHub de Yupai. Aquí tengo 3 archivos. El uno es el de traductor, aquí está el código Python para la traducción, y el otro es opcional que ustedes hagan pruebas codificadas, ¿no? Entonces aquí tenemos el archivo de pruebas unitarias del producto con datos de prueba, ¿no? Por ejemplo, aquí le mete como dato de prueba el 7, aquí está el dato que entra, y aquí abajo está la traducción para hacer las pruebas automatizadas. Eso es opcional, pero les muestro porque es parte del código de este producto. Y ahora sí, voy a mostrarles el de pruebas. Mil disculpas que no estaba compartiendo y gracias a quien hizo notar.
Entonces aquí tengo el archivo de documento de casos de prueba, donde ustedes pueden ver el nombre del proyecto que se llama traductor, la descripción breve del producto y para cada caso de prueba una numeración. Este es el caso de prueba número 1. La descripción del caso de prueba, en este caso vas a probar qué pasa cuando sigues un número negativo, la fecha en que se va a ejecutar esta prueba, la persona que ejecutó la prueba y el resultado, que puede ser si la prueba pasó o no pasó. En este caso dicen aprobado. Entonces te voy a mostrar la descripción. Dice, se espera probar el funcionamiento correcto con números negativos. Se va a ingresar el valor de -10, este es el dato de prueba, y se espere que retorna el número correcto, que retorne, perdón, la traducción correcta en idioma quichua. Y aquí vienen las capturas. Entonces, lo que se espera es que si se ingresa el 10, la traducción sea esta palabra. Aquí tengo la captura de la interfaz, que en este caso es una interfaz de ventana gráfica donde se ingresa el 10. Y aquí tengo la captura de la interfaz de la respuesta donde dice la traducción es esto, que corresponde a lo que se esperaba y por eso aprueba la prueba. Y entonces, como este equipo fue creando distintas pruebas, ejecutándolas y capturando los resultados. Me voy a ir hasta el final para mostrarles que este documento es bastante completo porque se llegan a determinar 20 pruebas distintas. Y en la última prueba les voy a mostrar, se trata de ingresar caracteres especiales. Entonces, en la descripción dice, vamos a probar ingresando caracteres especiales en donde se debería ingresar números para ver cómo reacciona la aplicación. Entonces, el resultado esperado es un mensaje de advertencia o de error. Entonces, fíjense en la captura. En la captura están ingresando arroba, slash, etcétera, que no es para nada un número. La persona le da OK y en la respuesta el sistema le dice debe introducir un número entre tal rango y tal rango. Y esta también se considera prueba propia. Entonces, mientras más cantidad de casos de prueba ustedes diseñen, es mejor, porque eso significa que ustedes están cubriendo todas las posibilidades de funcionalidad del producto y revisando que en efecto funcione. Les voy a mostrar ahora otro ejemplo que me gusta mucho porque también trabaja con no funcionalidad. Y de paso, como ustedes pueden ver aquí, este archivo es .md, que es este formato que les decía que es propio o nativo de GitHub, ¿no? Pues les voy a mostrar, abriendo acá, en mi navegador, este link. Que me va a llevar directamente a una página .md, que es los casos de prueba de este producto que se llama CodeFusion. Bueno, la empresa se llama CodeFusion. Y aquí está el caso de prueba número 1, la fecha en que se ejecutó, la descripción. El sistema debe permitir traducir un número al idioma. La prueba es traducir un dato válido. El dato de entrada es 7. Aquí tengo el proceso. El proceso es paso 1, ingrese el número en dato de entrada en el campo número. Paso 2, ponga el cursor frente al campo. Paso 3, presione el botón de traducir. El resultado esperado es esta palabra y el resultado que se obtuvo al ejecutar fue esta palabra. Y así sucesivamente los siguientes casos, ¿no? Entonces aquí está el caso número 2, han ingresado el número 59. El resultado esperado es esto y el resultado obtenido es esto. Entonces, funcionó bien, ¿no? Tenemos un caso número 3 con otro número, un caso número 4 con otro número y así sucesivamente. Entonces, pueden construir también los documentos directamente en el GitHub como formato MD. Acá está arriba, ¿no? Dice caso de prueba.md. Y les quiero mostrar uno adicional. En este caso es en PDF, en el GitHub, donde podemos ver también casos de prueba y ejecuciones. Este me gusta, porque si no me equivoco, este es uno que tiene un código de colores. Verde, si es que la prueba pasó, rojo, si la prueba no pasó. Porque obviamente no somos perfectos y no vas a pasar de una a todas las pruebas, ¿no? Déjenme ver, este dice listado de defectos, aquí está. Entonces, a este documento le llamaron listado de defectos de calidad, es un PDF subido al GitHub y te dice básicamente, primera prueba,
La entrada va a ser 7, la salida debe salir esto, y el resultado es verde, cumplió. Y aquí tienes la captura de que metiendo el número 7, la salida es la correcta. Vamos al de abajo, que hay un error. La entrada debía ser el número 59, la salida debía ser esta cadena, y el resultado es en rojo porque hay que corregir la ortografía. Y aquí está la captura de la salida que debe ser corregida. Y como estos de corregir ortografía, este equipo encontró un montón. Si ustedes se fijan, todos estos son problemas de que la prueba no pasó porque la ortografía está. Entonces ellos cometieron muchos errores al momento de meter las cadenas de respuesta de las traducciones. Quiero irme al final para mostrarles un error en rojo que no es de corregir ortografía. Bueno, primero veamos otros verdes, ¿no? En este caso, por ejemplo, el número que se ingresó es un número negativo y el resultado es que el producto sí cumplió, porque se ingresa el número menos 345 y la respuesta es un mensaje que dice número fuera de rango. Noten además que en este caso la interfaz es textual, porque como el usuario no nos está obligando a ningún tipo de interfaz, eso ahorita no es de importancia, ¿no? Aquí tenemos otro cumplimiento que es una entrada mayor a 9.999, el cliente ingresa 10.000 y el sistema le responde número fuera de rango. Y vamos a ver un par de rojos que no son de ortografía. Esto es, ingresar un número decimal y que el sistema no controla la excepción. Entonces el usuario ingresa como dato 9.4 y fíjense cómo el sistema se cae porque no está capturada esa excepción en Java. Y el de abajo es ingresar letras. El usuario ingresa la letra X y el sistema se cae. Entonces, estos dos comportamientos son un defecto de calidad porque no debería caerse, sino dar un mensaje de error que diga, en el primer caso, el número ingresado es decimal, no lo puedo traducir. En el segundo caso, el dato ingresado es letras, debe ser números. ¿Ok? Finalmente, tengo una pregunta, voy a contestar. Alguien me dice que hay una persona con el micrófono abierto. Déjenme ver. Me parece que ya no. Listo. Alexandra estaba con micrófono abierto, pero ya lo cerró. Gracias por informar. A veces yo no puedo escuchar, como yo también estoy hablando, ¿no? Y bueno, para terminar, y con eso vamos cerrando lo que les quería mostrar y podemos tener preguntas adicionales, vamos a ver un documento de listado de defectos sintetizado. Eso lo tengo acá en este documento Word. Recuerden que Word no es buena idea, debe ser PDF o MD. Entonces, fíjense en que este equipo lo que hizo fue hacer una tabla. Y la tabla lo que hizo fue ir numerando los defectos, 1, 2, 3, tipificándolos, si era un defecto funcional o no funcional, diciendo qué tipo de defecto es y la descripción. Entonces, este equipo al hacer las pruebas se encontró 7 defectos, de los cuales 3 son funcionales y el resto no son funcionales. Voy a hablar primero de los funcionales, porque hasta ahora solo nos hemos preocupado de esta parte. Los no funcionales para esta entrega son opcionales, porque como todavía no hemos estudiado los criterios de calidad no funcional, pues mal podría yo exigirles a ustedes que los tengan todos en mente. Sin embargo, si hay algunos obvios, los pueden incluir opcionalmente. Vamos con los funcionales. El primer defecto fue de chequeo, porque el código, el programa no verifica si el número está dentro de rango. Entonces ellos al hacer la prueba se dieron cuenta que esto no estaba implementado. Otro defecto, que también es de chequeo. Si se ingresa un dato erróneo, el código no proporciona un mensaje de error o salida adecuada. Entonces, otro defecto que ellos se encontraron a sí mismos. Y el tercero, funcional, es un error de lógica. Entonces, encontraron que la función que se llama número quichua dentro de la clase traductor no está manejando casos. Como por ejemplo, si se ingresa el número 0, no está dando el valor correspondiente. Y ahora vamos a ver ejemplos no funcionales. Voy a empezar por el número 7, que es un tema de desempeño. Y dicen ellos, el algoritmo no es eficiente, tiene varias asignaciones innecesarias. Entonces, al revisar su propio código, se dieron cuenta que el código tenía instrucciones innecesarias, que se estaba haciendo asignaciones que no hacía falta y podía ser mejorado.
Otro es, por ejemplo, temas de mantenibilidad. Los nombres de las clases no tienen la convención camel case. Entonces uno podría pensar que los nombres estén mal puestos, no tiene mucha importancia, pero desde el punto de vista de la calidad sí que lo tiene. Porque no es lo mismo que un método se llama el método ABC que un método se llame traductor a sánscrito. Entonces, evidentemente, un nombre bien puesto ayuda al entendimiento del código y por ende ayuda a la mantenibilidad. Y si un nombre está mal puesto o no sigue convenciones, perjudica la mantenibilidad. Entonces, a eso es a lo que ellos se refieren con el defecto, número 7, que es no funcional y que tiene que ver con mantenibilidad. Y otro que ellos detectaron no funcional es el número 4, que tiene que ver con documentación. Dice, el código carece de comentarios adecuados para facilitar la comprensión. Entonces revisaron su propio código y se dieron cuenta que no había puesto comentarios. Y entonces eso también es un defecto. No es un defecto funcional porque no afecta a la funcionalidad del software como tal, pero sí es un defecto de calidad porque afecta a la documentación que a su vez afecta a la facilidad de mantenimiento. Y con eso terminamos de revisar los ejemplos. Pregunto en general, para no ir equipo por equipo, si hay alguna otra duda que ustedes tengan, la pueden escribir en el chat o pueden abrir el micrófono. Me disculpo por el ruido de ambiente, pero no tuve luz en mi oficina, me tuve que venir a un lugar público. Así es que disculpas por eso. Pero quisiera saber si hay preguntas, si alguien quiere preguntar por texto o abrir su micrófono. Este es el momento. Ok, Alexandra, dale. En mi grupo nos estamos preguntando, bueno, por las cosas que usted nos enseñó, no sé si es que sería correcto por el tema de las versiones y para que pueda ser más clara la ejecución de lo que entreguemos, si es que le podemos conectar a una base de datos aparte como MySQL o cosas así, o si sería mejor, o sea, para la visualización y ejecución, que pongamos los datos en un TXT y lo leamos directamente allí en el main o no sé. Ok. Excelente pregunta. Esa es una pregunta de diseño, ¿no? Porque ya estamos hablando de cómo va a ser la arquitectura del sistema, si va a tener varias capas, si la capa de persistencia va a ser en base de datos o va a ser un archivo plano. Todas esas son decisiones de diseño que de mi parte como cliente las dejo a discreción de ustedes como los ingenieros de software. Ahora me voy a quitar el sombrero del cliente y me voy a poner el sombrero de su Scrum Master, quien les ayuda con las partes técnicas. Si es que ustedes tienen la posibilidad de hacerlo con base de datos, sea esto en MySQL o cualquier otra base de datos, Postgres o lo que sea, creo que facilitaría bastante. Entonces, no es obligatorio, pero sí es una solución válida hacerlo con base de datos. Entonces, no es obligatorio, insisto, pero si para ustedes les es más fácil, si tienen experiencia ya en manejar bases de datos, crear las tablas, llenarlas y luego hacer las operaciones de consulta, dele, está muy bien. Si por el contrario, en tu equipo piensan que no tienen tiempo suficiente para ahorita implementar con base de datos persistentes y piensan que lo pueden hacer ni siquiera con un archivo plano que lo abres y leas, sino incluso como una matriz que le ingresas, digamos, fija dentro del código y cada vez que ejecutas, la matriz se llena de los datos y luego solo recorres tu matriz para desplegar el resultado, también es válido. ¿Sí? Entonces pueden hacerlo con estructura de datos dinámica, pueden hacerlo con una tabla de archivo plano, pueden leer un archivo SBS de Excel o pueden utilizar una base de datos relacional. Cualquiera de las opciones es válida. Lo único que les pido es que la pongan en el diseño primero y luego lo reflejen en la implementación. No sé si respondí a tu pregunta, Alejandra. Me das un visto. Sí, sí, todo claro. Gracias. Chévere. Darío, te escucho. Y que respecto a los errores que dijo que documentemos, ¿solo hay que documentarlos o hay que solucionarlos en la misma versión? ¿Me puedes repetir la primera parte, por favor, respecto a qué?
Darío, ¿me Dije puedes? respecto a los problemas que dijo que documentamos, únicamente hay que documentarlos. No, los defectos que encontremos tienen que ser corregidos. Por eso les digo que hagan las pruebas con tiempo. Hagan las pruebas unos cuantos días antes de la entrega para que si todo sale mal y encuentran un montón de defectos, esos tienen que ya corregirlos. Es decir, el código que yo reciba será un código arreglado. Incluso lo puedes llamar si quieres versión 2. La versión 1 sería antes de tus pruebas y la versión 2 sería después de tus pruebas. Y me indican eso en el informe. Me dicen, mire, usted va a encontrar en el GitHub la versión 1 que era la que probamos y luego la versión 2 que es el código depurado. No sé si eso responde a tu pregunta, Darío. Tienen que Chévere, gracias. ¿Alguna otra pregunta de algún equipo, de cualquier compañero? Ok, entonces, si es que no hay más preguntas, por favor, regálenme un visto para tomar además la foto con el visto. Solamente las personas que alcen la mano serán tomadas en cuenta como asistencia, porque veo que hay personas conectadas, pero no. Muy bien, me falta Nardi, me falta Estefano, me falta George, Alexandra. ¿Quién me falta? Alexandra nada más. Kevin Cano, alzar tu mano, por favor. Ok, voy a tomar la foto ahorita. Listo. Entonces, creo que hemos cubierto todo lo que teníamos que ver hoy. Vamos a terminar esta clase en este punto. Para mañana, esta tarde les ofrezco dos cosas. Uno, subir esta grabación y dos, subir los ejemplos PDFs en el aula virtual para que ustedes puedan revisarlos más en detalle. Y el día de mañana nos vemos a las 9 en este mismo enlace para continuar asimismo con algunos aspectos de conceptos de calidad de software y con algún trabajo que tal vez lo hagamos en el aula como un trabajo de equipo calificado. Así es que avísenles a los compañeros que tal vez hoy no hayan podido venir, que mañana tal vez, si el tiempo nos da, tengamos un trabajo de equipo calificado en la clase. Y esa será, ojalá, nuestra última clase virtual y la próxima semana ya nos podemos ver en persona. Muchísimas gracias a todos y que estén muy bien. Hasta mañana. Gracias, dije, hasta mañana. Hasta luego. Disculparán el ruido ambiente, ya no pude controlar eso. Hasta luego. Chao. Hasta luego, Darío. Que estén muy bien. Hasta mañana. Buenos días, ingeniera. Usted me había comentado que me quede al final de la clase Sí, para Kevin, que me estuve comente hablando sobre... Sí. contigo, estuve preguntándote en medio de la clase y no estabas presente. También pregunté a equipos si es que tenían, si es que ya habían, espérate, un ratito les desconecto a los compañeros que no están, un ratito, para conversar. Ahora sí. Bueno, Kevin, primero, no te preocupes por las tareas individuales. Como viste en el aula virtual, puedes subirlas, te va a marcar atraso, pero como yo sé tu caso especial, te voy a calificar normal. Ya, Entonces, muchas gracias. iguálate lo más pronto que puedas y me avisas cuando ya te estés igualando con un correíto o en clase para yo revisarte todas juntas, cuando ya termines de igualarte todas. Entonces, por ese lado estamos bien. Ahora, por el lado proyecto, cuéntame tú, ¿ya te uniste a algún equipo? ¿Has hablado con compañeros o sigues sin equipo? Lo que pasa es que como prácticamente yo dejé de estudiar un año y no conozco a ninguno. Ya, No. Entonces, por eso quería ver si usted me podría ayudar, incluyéndome en algún grupo. ya. O, ajá. No, verás, hagámosle mañana, porque no quiero que pierdas más tiempo, porque como tú viste ahora en clase, ya estamos bastante avanzados con el proyecto y la primera entrega es del 12 de diciembre. Entonces, hazme acuerdo mañana a primera hora, o sea, apenas iniciemos la clase, yo ya voy a Ya. revisar los equipos, voy a ver qué equipo tiene espacio y mañana les preguntamos uno por uno hasta ver en cuál equipo te colocas. Tú no tienes ninguna Ok. preferencia, ¿no es cierto? No. En el grupo que me quieran acoger Ya, sería. Yo estaría chévere. dispuesto a trabajar. Ya, entonces por favor, estate puntual y hazme acuerdo al inicio, porque si dejamos para el final, capaz no nos alcance el tiempo. Claro. Entonces, al inicio, pregunta, yo ya voy a ver los equipos posibles y les preguntamos y vemos cuál te acoge. Ya, listo. Muchas gracias. Ok, entonces nos vemos mañana, Kevin.